y se esparcirá por toda esta, al chocar por las paredes, pero si quitamos la luz, la habitación iluminada dejará de estar iluminada, justamente porque al eliminar la luz de la serie causal per se, el efecto es la iluminación, también deja de ser. Esta serie causal per se, los miembros dependen esencialmente de sus causas para poder ejercer su causalidad. Las causas no tienen en su naturaleza el poder causar de producir el efecto a la no tiene la el poder causar de producir el efecto, ¿no? Este, esto queda claro, ¿no? Si la habitación está iluminada es porque está recibiendo la luz, digamos, no puede ser de un foco como puede ser el sol, ¿no? Entonces, si el foco se apaga, la habitación deja de estar iluminada. Entonces, la iluminación de la habitación es una causalidad per se, porque justamente su iluminación depende de otro que debe estar en acto de iluminación, de iluminar, para que la habitación esté iluminada. La habitación no tiene en su esencia la capacidad de iluminarse por sí misma, por tanto necesita de una primera causa que le dé esa capacidad de estar iluminada. Por tanto, esta serie causal no puede ser infinita, ya que, por ejemplo, para que la luz que está subordinada al sol, ya que, por ejemplo, para que la habitación esté iluminada, esta tiene que estar subordinada al poder causal de la luz que está subordinada al sol. Y si seguimos así infinitamente, la habitación jamás estará iluminada porque siempre habrá un miembro anterior que tiene que estar para que el miembro siguiente posea el poder causal. Y como esta serie es infinita, entonces el efecto, que es la habitación iluminada, jamás se dará, ya que dicho efecto depende de una causa anterior y así ad infinito. Pero tenemos una habitación iluminada, por tanto es necesaria una primera causa en esta serie causal que sea la explicación final y que posee el poder causal de dar la iluminación en su esencia para que el efecto, que es la habitación iluminada, se dé. Entonces, el ser que, como hemos demostrado anteriormente, no lo tenemos por esencia ni tampoco emerge de nuestra esencia, pertenece a la serie causal per accident o a la serie causal per se. El ser no puede pertenecer a la serie causal per accident porque esto implica que hay algo que recibe el ser de forma accidental, lo cual es una contradicción porque ese algo por tanto ya posee ser, justamente porque el ser es lo que hace que una cosa sea o exista. No puede darse el ser de forma accidental porque los accidentes se dan en las cosas ya existiendo. Porque lo mente debe ser Dios. Bien, he hecho una lista pequeña de atributos que se pueden derivar a partir del ser puro subsistente. El ser puro subsistente es acto puro. ¿Pero por qué? Porque al ser la causa fundamental del ser, no puede poseer potencias pasivas, ya que implica una actualización en su ser y eso deriva en una causa extrínseca, lo cual ya no sería ser puro, subsistente, porque es necesario una causa para que éste se actualice. Es inmutable, porque el cambio es el paso de la potencia al acto, y al ser el ser puro subsistente acto puro, no hay potencias pasivas y por tanto no cambia. Es atemporal o eterno, porque el tiempo se entiende como la medida del cambio. Si este ser no cambia, entonces no hay tiempo en el cual esté subordinado. Es necesario, porque siendo ser puro subsistente, su existencia es el mismo ser, por tanto no puede no ser. Es simple,
carece de composición metafísica, ya que dicha composición implicaría una distinción real entre su esencia y su ser, y como ya hemos demostrado, posee el ser por esencia. Es inmaterial, ya que la materia es mutable y por tanto es potencialidad. Por este motivo, un acto puro no puede ser material porque justamente es inmutable. Es omnipotente, porque al poseer el ser por esencia, de él se deriva el poder causal más completo, que es dar existencia a las cosas, y las cosas podrán existir en cuanto posean el ser, que es dado por el ser puro subsistente. Es perfecto porque algo es imperfecto cuando posee privación, y la privación es una potencia no realizada, no actualizada, y como el ser subsistente carece de potencias pasivas por ser acto puro, entonces es perfecto. Tiene que ser uno y no varios seres subsistentes, porque si fuera muchos sería seres por esencia, entonces tendría que haber una distinción entre cada ser puro, lo cual implicaría una distinción real entre el ser y su esencia. Como esto es contradictorio, entonces no puede haber varios seres puros, sino solo un ser puro. Siendo que del ser puro subsistente que ya hemos probado que existe, se derivan las demás propiedades de aquello que llamamos divino, es razonable y concluyente que Dios existe. Eso sería todo, gracias. Muy bien. Hola, sí, te estaba, si nos escuchas tú. Estén compuestos por ser y esencia, pero sin embargo, creo que Aquellas como un eh, modelo explicativo de la realidad, realmente que me existentes, parece o sea, muy las bien, o cosas sea, que puedo, existen en la puedo realidad, vamos a describir. eh, Y bueno, y si vamos a suscribirnos a esta filosofía punto, en la que los entes son un son compuesto de ser aquellos y esencia, cosas digamos entonces que verdaderamente la existentes, esencia o sea, las es cosas todo en la el realidad, conjunto de aquellas cosas que atributos de podemos los entes, señalar, o sea, el conjunto de cualidades que podemos sensibles, describir. aquello que Y podemos bueno, aquí percibir del vamos a ente, y un ejemplo del conjunto de y el atributos ser que vendría tiene ese ser. siendo el acto en sí mismo de existir. O sea, si bien, como decías tú, podemos imaginar toda la esencia de un ente, el hecho de imaginarla no significa que exista. O sea, el ser en sí vendría siendo aquello que es común a aquello que es. O sea, todo aquello que es, tiene ser, y el ser es lo que es indistinto entre todas las cosas que son, mientras la esencia es aquello que distingue al ente a un ente de otro ente o al ente del resto de las cosas. En ese sentido, aquí tengo que hacer un stop y es, por ejemplo, cuando yo digo mi ser, el ser, yo dejo de existir en algún momento. La pregunta sería la siguiente: si yo dejo de existir, mi ser deja de existir. O sea, se puede decir que hay un ser
que es el ser Víctor, que deja de existir. Y ahora me gustaría, antes de seguir, por favor, que me dijeras, o sea, que me respondieras eso, porque necesito saber eso para poder seguir. Si es posible que me digas, o sea, si el ser Víctor deja de ser, ¿qué pasa a ser? ¿Respondo? ¿Quieres que responda eso? Sí, 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 o sea, sí, me gustaría que respondieras eso porque necesito eso antes de seguir en la argumentación. Ok, tu pregunta es, yo dejo de existir, si yo dejo de existir, mi ser deja de existir. Eh, el ser de la cosa es, o sea, el ente no me voy a explayar mucho porque son tus minutos y no quiero acortártelos. No, no, Entonces, es que la pregunta es, si mi ser deja de existir, o sea, si yo soy contingente como un ser, ¿no? Eso significa que yo dejo de ser en algún momento y que no soy o que no he sido siempre, ¿no? Pero si mi ser deja de ser, ¿qué pasa a ser? tu ser deja, o sea, el ser tuyo, ¿no? Porque tú eres un ente que está compuesto por esencia y ser, ¿cierto? Pero el ser se Ajá. deriva de un acto de ser, que sería la causalidad del ser que se te da. Entonces, si tú dejas de Ujú, existir, tu esencia deja de ser. ujú. Ya pues, Y mi ser, si tu esencia deja de ser, entonces no hay ser. Lo que vendría ahí es otro modo de ser y otro acto de ser. o sea, pero mi ser no deja de existir. O sea, yo puedo, No, no, tu yo puedo ser hablar sí. algo, o sea, yo puedo Tu decir ser que hay deja de algo que ser. es mi ser. Es que date cuenta que Ajá, dices, si yo soy, dejo de, y muero, dejo de ser, claro, dejas de tener ser, pues. ajá. Entonces, si yo muero, dejo de tener ser, eso significa que mi ser pasa a ser ¿qué cosa? No, tu ser no pasa a ser, tu ser no pasa a ser otra cosa. Tu ser Pasa a eres no ser. tú. Tu ser Ujú, eres tú, System, ujú, ¿va? ujú. Sí, Tú al morir ya no hay ser, System, dejo de ser. sino que hay ser cadáver. O sea, Ajá, o no sea, veas no el es que mi ser, ser pasa a no no ser. veas, claro, no veas el ser como si es un alma que tuvieras adentro, ¿va? Eso no Ujú, es, sino que el ser es el acto de ser tuyo que se da a partir en que existe. Y ese acto de ser tuyo que se da a partir que existe se limita a partir de tu esencia, del modo de ser que tienes, del modo que eres, ¿no? ujú. Existe. Eso sería. Entonces, vuelvo otra vez la pregunta. Si yo puedo dejar de ser, o sea, mi ser puede dejar de existir. Si mi ser deja de existir, ¿qué pasa a ser? O sea, ¿pasa a no ser o pasa a ser, sí, a ser otro ser de otra cosa? Es mi pregunta. O sea, Es si que, es cambia, que no hay ajá, una, no es que tu ser, no es que tu ser y tu esencia se puedan separar. Que por un lado puedes tener tu esencia y por otro lado puedes tener tu ser. Y entonces, tu no, no, pero yo no esencia, estoy diciendo que se, no, pues, ajá, claro, claro, no, no, déjame terminar. Entonces, como son, sí, como son coprincipios inseparables, al momento de que tú dejas de ser system, ese ser tuyo, que era system, deja de ser. O sea, ya no es, sino ujú. que O sea, pasa a no ser, ¿ah? Pasas a no ser. pasa de ser a no ser. Sí, Ujú, se podría decir análogamente que pasas a no ser, pero no se puede pasar pero no se puede pasar a no ser de forma real porque el no ser no es, pues. Solamente que tu ser ujú. deja de ser. Ajá, entonces pasa a no ser, ¿no? O sea, No ¿pasa a se no ser puede, o no no pasa a se no ser? puede pasar a no ser porque el no ser no es algo. Ajá, exacto. Entonces Pero solamente hay se una puede transformación predicar que porque deja de de, ser. de algo que es ser Víctor, de repente ya no hay un ser Víctor. Entonces, ahí la cuestión, porque fíjate, yo tengo la impresión de que ser Víctor no es el ser. O sea, el ser Víctor más bien viene siendo la esencia. O sea, y un momento en que yo pierdo mi esencia, dejo de existir como Víctor, pero mi ser sigue siendo, porque el ser no puede dejar de ser. El ser pues sigue siendo. Y el ser entonces sería aquello que forma parte de mi materialidad como tal,
pero lo que se pierde vendría siendo las características que hacen que yo sea una persona en particular cuyo nombre es Víctor, ¿no? Pero como tal, el ser vendría siendo lo que le da, o sea, lo que me da existencia real independiente, o sea, además de de mis características, ¿no? Porque tú puedes imaginarme a mí independientemente de que yo exista o no, o sea, después de muerto, puedes imaginarme, ¿no? Y eso que tú imaginas, esa persona que tú estás imaginando es mi esencia, pero esa esencia no tiene ser porque no existe como tal en un cuerpo, ¿no? Pero ese cuerpo, o sea, el cuerpo como tal, la materia que me constituye, para mí vendría siendo el ser, y esa materia sencillamente deja de tener la esencia Víctor y pasa a tener la esencia, no sé, gusanos, tierra, elementos X, Y, Z. Pero no deja de ser, a eso es a lo que me refiero. Eso es lo que quería aclarar, ¿no? O sea, o sea, si, en ese sentido, no creo, o sea, por eso entiendo que no hay un ser que sea, ¿cómo se llama esto? Eh, por, o sea, está el ser por esencia, ¿no? Y está el ser participado. O sea, yo diría que no hay un ser participado o ser contingente, porque ser contingente, si estamos hablando de el ser, el acto de ser, no, como no hay ningún acto de ser que deje de ser, entonces no puede haber un ser participado. O sea, el ser en sí no podría ser participado y dejar de ser. Lo que sí es participada sería la esencia, porque la esencia sí puede cambiar y puede dejar de existir la esencia sencillamente cuando yo me muera. Es a eso a lo que me refiero. Y quiero hacer esta pausa porque creo que lo más importante de todo es, en lugar de yo hacer una disertación, creo que es importante entender ese tipo, o sea, entender los conceptos y separar las cosas, porque sí, o sea, sabes perfectamente como yo que la palabra ser tiene un montón de significados y lo que se desea evitar en este caso es que en medio un mismo silogismo el significado cambie y haya un cambio de significado en lo que es la palabra ser y ser, si bien es aquello que es común a todo lo que es, sin distinción, de repente tenemos que yo, o sea, ser Víctor no es aquello que es común a cualquier cosa que es. Ser Víctor es algo que es particular y que me identifica a mí. Por lo tanto, no puede ser el ser. Ser Víctor tendría que ser mi esencia, no el ser. ¿Entiendes por dónde voy? Sí, pero quisiera que termines tu argumentos, o sea, que uses tus 20 minutos para luego en las réplicas poder desarrollar. Ah, ok. Voy a presentar un conjunto de 5 vías o un grupo de vías, más de 5 realmente. Y quisiera que, o sea, en lugar de, por ejemplo, refutar las 5 vías, ¿no? Voy a presentar mis propias vías. Y son las siguientes. Eh, a ver. ¿Mm? Las cosas que son de una especie, vemos que hay unas más grandes que otras, de la misma manera que vemos que por división las cosas pequeñas son originadas por cosas más grandes de su misma especie y también muchas cosas que son de un tamaño actual no conservan sus dimensiones, sino que crecen o se hacen más pequeñas. Estoy aquí hablando de movimiento. Y las cosas que crecen o se encogen lo hacen en virtud de que su materia adquiere mayores dimensiones o menores dimensiones respecto de la misma sustancia de la materia. Para el aumento de la materia se requiere su evaporización. Estoy citando aquí directamente a Tomás de Aquino, como es el caso del agua o la conversión de otra cosa en ella, como es el aumento del fuego cuando se le añade leña, o la creación de nueva materia, o sea, creación ex nihilo. En los cuerpos humanos, por ejemplo, es evidente que el aumento de la materia no se verifica por evaporación, y es algo conocido por los filósofos y por los científicos, ¿no? Según cita, por ejemplo, el propio Aquino, a Gregorio, que la sustancia de la materia, de todas las cosas, según Gregorio, fue creada en un mismo tiempo. Obviamente yo no sostengo que fuera creada, pero al menos sabemos que no está siendo creada o siendo destruida o aniquilada en este momento. Y por eso es cierto que las cosas que crecen o se encogen, entonces encontramos que no crean la materia desde la nada, ¿no? Sino que de la misma manera que la materia no es aniquilada de manera absoluta. ¿Y a dónde voy con eso? Aunque la materia sea mutable, eh, sigue siendo materia. O sea, la materia, las características de la materia, digamos que la forma es mutable, pero la materia no se crea ni se destruye. Hay que concluir, por tanto, que las cosas que crecen o se encogen encuentran la causa efectiva de su crecimiento en el movimiento de la materia preexistente. O sea, todo lo que se mueve en sentido de que
movimiento cuantitativo sería esto, encuentra la causa de su efectiva de su crecimiento o en movimiento de materia preexistente. Luego de eso, sí, siguiente. Es cierto y lo perciben los sentidos que en este mundo hay cambio y también hay movimiento. Y aquí a donde voy, decimos del cambio de aquello que se predica de las cosas que de un antes a un después son percibidas por los sentidos de maneras diferentes en cuanto a esencias o accidentes se refiere, sin que necesariamente se perciba algún movimiento. De la misma manera, el movimiento, decimos, o sea, en el lenguaje incluso actual, que se dice de las cosas que después, respecto a un antes, no necesariamente son percibidas con esencias diferentes, pero sí respecto a la posición, esto es, a la dirección o a la distancia desde la que su esencia se percibe por los sentidos. Y a pesar de ello, entiéndase pues por movimiento cambio, y puesto que todo movimiento no es más que el cambio en la posición de las cosas que son conspicuas, o sea, las cosas que vemos, y por otro lado, el cambio cualitativo de toda esencia es en virtud de algún movimiento, usualmente imperceptible, o sea, a una escala microscópica, de los elementos más simples o de las partes compuestas, pero inconspicuas, que constituyen la materia y la estructura de las cosas que cambian. Por ende, conclusión, todo cambio cualitativo, en todo cambio cualitativo hay movimiento y todo movimiento es un cambio. ¿Y a dónde voy con esto? Pues justamente eso. Al yo decir movimiento y cambio, justamente estoy hablando de realmente lo mismo, algo que Aquino en su momento no podría haber dicho porque no había, no, o sea, no existía la tecnología a lo mejor para entender esto, ¿no? A nivel molecular quizás. Pero, básicamente esa conclusión, todo cambio es movimiento y todo movimiento es cambio. Todo lo que se mueve y cambia lo hace en virtud de fuerzas fundamentales que según su naturaleza y la naturaleza de las cosas con las que interactúa, inducen o frenan el movimiento. Pues en ausencia de fuerzas, las cosas más bien tenderían a permanecer en un estado perpetuo, ya sea de reposo relativo o de movimiento rectilíneo uniforme, como lo dice el principio de matemática de Isaac Newton. Por otra parte, una cosa aquí importante, estamos hablando de cambio y movimiento como cambio y movimiento metafísico, lo mismo, cambio cualitativo, cambio cuantitativo o cambio, movimiento cualitativo, cuantitativo y local. Todos esos son tipos de movimiento metafísico. Y también, bueno, pues son movimientos físicos, ¿no? O sea, no hay un movimiento metafísico que sea una cosa que está más allá, porque recordemos que siempre Aquino trata y procura partir de los hechos de experiencia conocida. Y una cosa que digamos que en el mundo espiritual o que, qué sé yo, digamos que algo metafísico que no sea perceptible, pues no parte de hechos de experiencia conocida, por ende, el cambio de movimiento es posible estudiarlo a través de las leyes de la física. Y eso incluye también el cambio de movimiento metafísico. Mm, entonces, una manera de entender el cambio es plantearlo como el paso de los entes de la potencia al acto. A ver. Ujú. Es el cambio de la potencia al acto, donde aquello que es cambiado pasa de un acto menos estable, o sea, que le podríamos llamar energía, a un ser en acto más estable. Cada uno según su naturaleza original. De esta forma se acerca a un estado ideal más perfecto, por decirlo así, o al menos más estable, al que se podría llamar quizás entelequia, una especie de estado final al que cada vez, en cada cambio, aquello que cambia se va acercando, ¿no? Porque las cosas tienden a moverse en un sentido de procesos espontáneos. Entelequia, entonces, partiendo de cada ente, es la forma más estable que se puede alcanzar por este ente por medio de unos pocos pasos intermedios que no incluyan alguna forma cuya existencia en la realidad sea improbable. O sea, lo que hace que un ente se cambie en un sentido, o sea, en algunos sentidos y no en otros, es que sencillamente los otros cambios que podrían ocurrir suelen ser a través de formas más inestables y por ende existe ese impedimento. O sea, no es que las cosas tiendan a cambiar en un sentido, sino que sencillamente no pueden cambiar hacia estados más inestables. Eh, en- a ver, los entes que cambian o se mueven, estos pueden pasar de la potencia al acto, ya sea por causa de quien esté en acto, ejemplo el fuego, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, pero ¿qué pasa? Si bien en otros casos, o sea,
el fuego en acto caliente, como dice aquí, ¿no? Hace que la madera en potencia caliente o en potencia fuego pase a fuego caliente en acto. De este modo la mueve y cambia, pero si bien en otros casos encontramos que el fuego mismo puede nacer a voluntad del hombre, que no es fuego en acto, al frotar las piedras, ¿no? O de forma espontánea. O sea, que el hecho de que el fuego, digamos que el fuego o lo que sea que cambie, tenga que tener esa cualidad en acto, sí puede ocurrir, pero no necesariamente tiene que ocurrir así, ¿no? Porque vemos, por ejemplo, cosas como las nubes, que son agua, y de donde se originan los rayos, que son básicamente fuego o energía eléctrica, cuya naturaleza no está como que evidentemente relacionada con la naturaleza del agua. Ujú. Y en ese sentido, ajá, vemos que algo que mueve también puede ser movido por otro. O sea, ¿por qué? Porque en todo acto o sea, en todo proceso de cambio, no solamente el ser en acto cambia al ser en potencia, o sea, actualiza la potencia del otro, sino que también durante esa interacción, o sea, aquello que llamamos ser en acto también se modifica. También se modifica y eso ocurre prácticamente en todos los casos, ¿no? A menos que la interacción sea en un solo sentido. Mm, ujú. ¿Y cuál sería la conclusión de todo esto? Bueno, podríamos pensar que si vamos a evitar el hecho de que exista, digamos, series infinitas, podríamos decir que hay un primer motor inmóvil. Ah, ok. Hasta ahí tenemos que existe un primer motor inmóvil o en caso de que aceptemos la existencia de series infinitas, pues diríamos que sencillamente el movimiento es eterno, ¿no? Pero incluso en cualquiera de los dos casos, podríamos pensar lo siguiente, si todo se mueve y todo mueve, o sea, todas las cosas mueven a otras, de cierta forma, o las hacen cambiar, entonces el sistema como tal de todo lo que existe y que siempre se mueve, pues podríamos decir que es algo que se mueve por sí mismo de manera eterna, pero sin ser movido por otro. O sea, podríamos pensar en el hecho de que sencillamente el movimiento existe de manera eterna o que sencillamente la propia realidad que está en constante movimiento, pues no es movida por algo externo a la propia realidad. Y ahí tendríamos entonces una especie de motor inmóvil, no porque no se mueva, no porque esté estático e invariable, sino porque no es movido por otro, como podríamos plantear acerca de la primera vía. Fíjense que aquí yo no he tenido necesidad de recurrir a Dios como un primer motor inmóvil, y justamente por eso estoy leyendo estas vías, porque no, o sea, no entendería por qué mencionar a algo como Dios, ¿no? Ujú. La segunda vía, por ejemplo, la causa eficiente, podríamos llegar a que existe una primera causa eficiente si vamos a descartar la existencia de series infinitas, tanto de tipo per se como per accident, del tipo que sea. Ajá, pero una causa eficiente primera, mm, pues no sé por qué razón tendríamos que pensar que es Dios, ¿no? Sería sencillamente una causa primera eficiente. En el caso del ser y las cosas que existen y no existen, o sea, los seres, y digo seres, cuando digo seres, aquí realmente estoy diciendo entes, ¿no? Es más, no voy a decir seres, voy a decir entes. Encontramos que las cosas pueden existir o no existir, pues pueden ser producidas o destruidas, y consecuentemente es posible que existan o no existan. Cuando algo deja de existir, no pasa a ser absolutamente nada, como yo, por ejemplo. Muero y no paso a ser absolutamente nada, porque, o sea, sino sencillamente paso a ser un cadáver. Deja de existir como algo de su género y da origen a algo de un género distinto. Es imposible que algo sometido a tal posibilidad exista siempre, pues algo que lleva en sí mismo la posibilidad de no existir en un tiempo no existió como tal cosa, sino como algo más. Sí, pues todas las cosas llevan en sí mismas la posibilidad de no existir como lo que son. Hubo un tiempo en el que nada de lo que actualmente existe existía como actualmente existe, sino como algo distinto a lo que es hoy en día. Pero pues algo que no existe no empieza a existir más que por algo distinto que ya existe y se transforma, como habíamos hablado de la materia. Si pues absolutamente nada hubiera existido, es imposible que algo empezara a existir y en consecuencia nada existiría. Y esto es absolutamente falso según Aquino. Por tanto, es preciso admitir que es absolutamente necesario que para que algo exista, algo distinto tendría que haber existido antes que le diera origen mediante una transformación. Si algo existe y se transforma en algo distinto,
decimos que deja de existir como tal y se convierte en algo diferente o en algo más. Lo que es común entre tales cosas es su ser, porque independientemente de todas las transformaciones que pueda experimentar las cosas que existen, siempre siempre tienen un ser. Y por ende, eh, el movimiento, que es el paso del acto de la potencia al acto, o sea, de ser en potencia a ser en acto, en ambos casos, que es algo que se transforma, cambia su esencia, pero no deja de ser, o sea, no pasa de ser a no ser absoluto, sino a ser algo distinto. Y ese es el gran dilema que había entre Parménides y Aristóteles, el cual Aristóteles idea la doctrina del acto y la potencia, ¿no? Que no, las cosas que son no pasan a no ser absolutamente, sino a ser algo más. Pero siempre hay un paso de ser al ser, o sea, del ser en potencia al ser en acto. Pero siempre es de ser a ser, nunca a no ser. Pues si bien la esencia de algo se pierde cuando deja de ser tal cosa, o sea, que la esencia es contingente, la esencia sí es contingente. El ser de las cosas, por otro lado, es necesario y si la materia y la energía no se crean ni se destruyen, sino que se transforman, o sea, se transforman entre sí. La energía en distintos tipos de energía y la materia en distintos tipos de compuestos químicos, no sé, de partículas, pero siendo, sigue siendo, no pasa a no ser absolutamente nada. Existe necesariamente algo debe seguir existiendo en lugar de nada. ¿Por qué? Porque no puede haber un paso del ser a la nada absoluta, porque la nada no puede ser. O sea, si algo deja de existir de manera absoluta, estaríamos entonces en presencia de un acto de creación de la nada. Y como la nada no puede ser, pues entonces las cosas, una vez que son, tienen que seguir siendo. Así de sencillo. Tienen que seguir siendo algo. No necesariamente el mismo modo de ser, o sea, pueden cambiar a otra cosa, pero perdón, ¿me escucha? Bueno, pueden cambiar a otra forma, pero no pasan a ser absolutamente nada. Ujú. Por ende, si algo existe, necesariamente debe seguir existiendo en lugar de nada. La cuarta vía. La cuarta vía, estoy hablando de mis vías, ¿no? O sea, no estoy diciendo que esta sea la vía de aquí, ¿no? ¿Ve? Eh, eh, ¿Cómo voy a abordar esta cuarta vía? Mm, Sencillamente, las cosas que, de las cuales se puede decir de más y el menos, ¿no? Ese más y el menos es parte de la esencia, ¿no? ¿Qué pasa con este tema de la esencia? La esencia, como habíamos dicho, si todo cambio, si todo movimiento, se puede decir que es un cambio y todo cambio es un movimiento, el problema es el siguiente. Digamos que las cosas materiales, al menos las materiales que nosotros conocemos de manera directa, a través de los sentidos, porque las inmateriales, creo que no tendría sentido hablar de que las conocemos, ¿no? Eh, Cuando cambia su esencia, lo que cambia realmente, o sea, lo que ocurre realmente es un movimiento de los elementos que constituyen su estructura. Por ende, eh, cualquier cambio cualitativo del cual se puede decir del más y el menos, sencillamente es un movimiento de los elementos que forman parte de su estructura y que nosotros percibimos como una esencia. Pero básicamente, o sea, a nivel estructural lo que está ocurriendo es un movimiento en el cambio, o sea, un cambio relativo de las posiciones, ya sea de los átomos, de las moléculas, o sea, de la estructura química o lo que sea. Cambia el color, básicamente lo que está cambiando es la estructura molecular y lo que hace es entonces que cuando la luz atraviesa esa sustancia o ese compuesto, pues ya no lo atraviesa de la misma manera y nosotros percibimos entonces una esencia diferente, pero que se corresponde con un cambio o un movimiento en los elementos que constituyen la estructura de esas cosas. Y la quinta, que vendría siendo, eh, que se deduce del ordenamiento de las cosas y que dice que hay cosas que tienen conocimiento, como los cuerpos naturales, y que obran. No voy a decir aquí que obran por un fin, porque es mi quinta vía. Obran, sencillamente obran, y siempre obran de la misma manera, ¿no? O de maneras muy similares, de donde se deduce que sencillamente las cosas tienen una naturaleza y tienen una estructura similar, pues sencillamente van a comportarse de manera similar y
Luego, nosotros podemos utilizar esa naturaleza, digamos, transformarla para nuestros fines. Fin de la historia. Entonces, algo más que quiero decir. Ujú. Bueno, creo que lo otro que quería decir, sí, es aclarar el tema del el ser necesario por sí y el ser necesario. Bueno, eso lo voy a dejar para después. Eso lo voy a dejar para después, para las preguntas. Por el momento termina. Pero básicamente, en resumen, ¿no? Lo que quiero dar a entender es que realmente cuando entramos en un tema metafísico, la idea de Dios nos surge realmente como algo natural. ¿Y a dónde voy con esto? Bueno, pues en las cinco vías, en las cinco vías se demuestra, bueno, la existencia a lo mejor de un motor, de la existencia de una causa primera, la existencia de un ser necesario, etcétera. El problema es que en las cinco vías al menos no demuestran la existencia de Dios porque no dicen en la propia estructura de las vías, no explica cómo se relacionan entonces esas cosas con el hecho de Dios, ¿no? Ahora, tú hiciste una especie de desarrollo argumental en el cual, digamos que dedujiste cómo es que se llega a que esas cosas son, digamos que una persona, ¿no? Ahí, fíjate que cuando tú leíste eso, En una sola de tus cinco vías hubieras desarrollado el argumento un poquito más, más, más rico en explicaciones como para poder refutar de forma efectiva, ¿no? Pero
es principio actual. Las cosas existen no por sus potencias, sino por el acto de ser. Bien, me quedan 40 segundos. Sí, creo que eso sería todo por ahora. Serían mis objeciones y espero que me respondas en tus 5 minutos posteriores, porque tus 5 minutos de ahora son para refutar los 20 minutos de mi argumento. Ajá. Bueno, a ver, dice que la realidad, aquí sí, o sea, tú sí puedes interrumpirme, ¿ok? Yo sí te voy a dejar que me interrumpas, porque quiero intercambiar contigo. ¿Qué? Bueno, dice que la realidad no es una cosa, que es un concepto abstracto, ¿no? Eh, digamos que si agarras un ente, ¿no? O sea, un ente es un compuesto siempre también casi siempre los entes materiales, ¿no? Son compuestos por otros entes más, digamos, más fundamentales, por ladrillos más pequeños, ¿no? De cierta forma. Si tú agarras y dices, bueno, yo voy a definir el ente que está formado por todas las cosas que existen, o sea, por todos los entes que existen, y voy a llamar eso pues la realidad, digo yo, ¿no? Si todas las partes de ese ente, sería la realidad, pues, digamos, que todos los entes dentro de ese ente se mueven y se mueven entre sí, mueven unos a otros y todos mueven a todos los demás, ¿no? Sí, todos los entes serían mutables y a lo mejor el movimiento de los entes dentro de ese ente grande que es la realidad es causado por otro ente, pero el movimiento de las cosas en sí, o sea, la realidad en sí no es movida por otra cosa. O sea, ¿por qué? Porque la realidad es todo. Y por ende, si tú tienes todas las cosas que se mueven y que mueven unas a otras y se mueven entre sí, pues entonces no hay algo que tú puedas decir que es externo a eso y que mueve a la realidad, que es el ente más grande, ¿no? ¿Por qué? Porque si hubiera algo más grande que eso, también sería parte de la realidad y entonces o sea, no puede, por definición, no puede existir algo que mueva la realidad por todo lo que exista, además de la realidad, también forma parte de la realidad. ¿No se me entiende? Y a eso es a lo que yo le llamo primer motor. No porque sea el primero, sino porque sencillamente no es movido por otro. O sea, es inmóvil porque no es movido por otro motor y no sería primero, sino eterno. Sencillamente porque el movimiento en este caso sería eterno, ¿no? O si quieres ponerle que hay un primer movimiento, igual, pero en este caso igual sería el primer motor inmóvil, sería la realidad, ¿no? O sea, sería el movimiento de la realidad como tal. A ver, no sé si tengas algo que decir a eso. Corto, por favor, sea concreto. A ver, el ser subsistente. Cuando tú dices ajá, cuando hablas del ser subsistente, no me queda claro entonces si estás hablando de un ser adicional al ser o si es un ente. ¿Por qué? Porque francamente me cuesta pensar, digamos que el ser subsistente, obviamente yo entiendo que me estás diciendo Dios, pero Dios es una persona, ¿no? Y el ser es el acto puro de ser, o sea, el acto de ser en sí, de las cosas que son, y que es indistinto entre todas las cosas. Entonces, si hay un ser subsistente adicional al ser de las cosas, pues entonces eso de lo que me estás hablando es un ente, no es el ser, ¿no? Sí, que las cosas tengan ser. Me hiciste una pregunta de que si las cosas tengan ser, creo que no la terminé de copiar y ahora no me acuerdo muy bien. Pero me dijiste que si yo estoy sugiriendo que el ser es la materia y que como la materia cambia, etcétera, etcétera. Fíjate, hay una diferencia entre la materia, sí, la materia cambia, pero no se crea ni se destruye, ¿no? O sea, hay una gran diferencia. Decir que la materia es eterna no significa decir que es inmutable y que no cambia. Sí, sí, la materia cambia. ¿Por qué? Porque la materia, eh, digamos que contiene en sí el movimiento. ¿Por qué? Porque el movimiento es eterno en la materia. Pero, o sea, la materia está en constante cambio siempre, pero no pasa a no ser. O sea, siempre existe. Por eso es que es eterna, porque no comienza a existir ni deja de existir, sino que sencillamente existe en una forma en la que siempre se transforma.
y véase desde el punto de vista de la física. La concepción desde el punto de vista atomista de la materia como potencia pura, no sé, se me hace un poco incomprensible, porque si las cosas, o sea, si la potencia es la posibilidad de ser algo que no se es en acto en este momento, o sea, que no se es actualmente, pero la posibilidad es una cosa inmaterial. Y, o sea, la posibilidad, o sea, la potencia de algo es inmaterial. Es una idea que se tiene de hacia dónde puede ir el desarrollo de un sistema, o sea, las transformaciones de un sistema, hacia dónde pueden ir. Y por ende eso me está diciendo que si la materia es potencia pura, la materia entonces me está diciendo que es inmaterial. A menos es lo que yo entiendo, ¿no? Me imagino que no sea eso lo que quieras decir. ¿Mm? Y que la materia, o sea, el fin de la... Eso es todo. Ajá. Sí, un ratito. Bien, solo tendría dos cositas que acotar de lo que ha dicho Sipsten, porque como que, bueno, en primer lugar, de que no refutó mi argumento, ¿no? Es evidente que se ha dedicado a responder justamente mi primera refutación y ha dejado mi argumento principal de lado. Bien, ¿Cuál? la, la paradoja de, perdón, esta cuestión de la realidad como concepto, no se puede tener la realidad como algo, perdón, como como una cosa, porque justamente eso nos haría caer en paradojas, ¿no? Como la paradoja de conjuntos de la realidad, que justamente lo dijo Sirken, ¿no? Si es que hay un ser anterior a la realidad y este ser existe, entonces de ser parte de la realidad, porque justamente la realidad es el conjunto de todo lo que existe. Entonces, la realidad no se entiende como un conjunto, sino como una totalidad de los existentes. Y yo no sostengo de que Dios está fuera de la realidad, como si la realidad fuera un globo del cual están las cosas que existen y Dios está fuera ahí mirando el globito. Sino que el Dios al ser, porque justamente la existencia se da en el acto de ser, no se da en la esencia, sino se da en el acto de ser. Entonces, Dios, al tener el ser por esencia, existe de forma análoga porque justamente tiene el ser y tiene el ser por esencia. Entonces, Dios formaría parte de la realidad, pero no como ente contingente, finito y compuesto, sino como ente necesario, infinito y simple. Bien, sobre la materia, cambia por tener potencias. Bien, dices que la materia cambia, pero que es eterna. Yo estoy completamente de acuerdo si nos referimos a la materia física. Pero el hecho que sea eterna no implica que sea acto puro, no implica que sea motor inmóvil, porque justamente es eterna, pero recibe perfecciones. Porque vemos materia como mesa, vemos materia como silla, vemos materia como árbol, vemos materia compuesta de diferentes formas. Entonces tenemos materia no inmutable, sino materia mutable, que cambia y se perfecciona en diferentes cosas. Por lo tanto, tiene potencialidades y por lo tanto no puede ser acto puro, ni tampoco podría ser este, este motor inmóvil. Eso sería mis dos objeciones por ahora. Ujú. Ajá, a ver. A lo mejor fíjate que hasta decir que la materia es eterna, eh, me extrañó que no me preguntaras ahí, pero o sea, eso es un poco una afirmación gratuita, ¿no? Que cómo tú sabes que la materia es eterna, ¿no? Bueno, realmente yo no lo sé, yo no existo desde el principio de los tiempos de quién sabe que no, pero, pero se me hace interesante decir, por ejemplo, que Dios tiene el ser por esencia. Ahí hay algunos detalles, o sea, ¿por qué?
O sea, si Dios es el ser, o sea, el acto de ser, y aquí quiero hacerte una pregunta, el acto de ser de las cosas, ¿es Dios? No, porque no sería caerse en un panteísmo. El acto de ser de la cosa la da Dios. O sea, Dios hace que la cosa exista, que posee acto de ser. A, a- O sea, a partir de sus operaciones, de su operación, de su acto creativo, es que Dios, a ex partir, nihilo, ¿no? este, ex nihilo, no, porque ex nihilo, de la nada, es en base a una causalidad, per accident, no a una causalidad per se. Es justamente por eso que el Kalam, puede, no se sostiene de forma completa, pero las vías sí, porque es una causalidad per se, y entonces, la causalidad que hay entre la cosa que existe y Dios es por participación. Justamente Dios participa, su acto de ser en los entes, lo cual les hace que los entes tengan acto de ser. Ujú. Y si Dios dejara de dar esa, digamos que de sostener esa existencia, las cosas pasarían de ser a no ser. Nada existiría. O sea, digamos que él de repente decide no sostener más la existencia de las cosas, ¿no? Y las cosas pasarían de ser a no ser nada en absoluto. Claro, las cosas ya no serían, pues, porque no tendrían el acto de ser, porque justamente Dios dejó de sostenerlo. Ajá, el problema con esto es que, además de que me parece un poco contraintuitivo, ¿no? Porque, bueno, precisamente por la inercia existencial, dado que el hecho de que algo pase de ser a no ser nada en absoluto implicaría bueno, que una nada comenzaría a existir. O sea, que nada comenzaría a existir respecto a algo que tenía ser, o sea, a algo que era, ¿no? Y yo diría que la nada no puede ser, por ende, si la nada no puede comenzar a ser, no puede haber algo que pase de ser a ser nada en absoluto, como mismo no puede haber algo que pase de no ser nada en absoluto a ser, ¿no? Y entonces ese es mi problema digamos, con la creación ex nihilo. Tú me dices que no es ex nihilo. Si no es ex nihilo, entonces tiene que haber, o sea, solamente puede haber un paso de ser de un tipo a ser de otro tipo, o un paso de ser nada en absoluto a ser. Si me dices que no es de paso del ser, digamos que de, de la nada en absoluto al ser, entonces estaríamos hablando que hay un paso de un ser de algún tipo a otro ser. Y en ese caso, pues me estarías diciendo que el ser es el ser de las cosas actualmente, proviene del ser de algo que era anteriormente, ¿no? Con otra esencia, pero que siempre existió, o sencillamente una cadena eterna de cosas que tenían ser, pero con distintas manifestaciones o distintas esencias. Y básicamente eso sería decir que el ser de las cosas es eterno. O lo contrario sería decir que el ser de las cosas comenzó a existir a partir de nada y que una nada dio origen a el ser de las cosas. Porque estamos claros de que las cosas que existen tienen ser, ¿no? Pero si me dices que es participado, entonces es como que de la nada proviene el ser. Y yo creo que se me hace más intuitivo pensar dado que podemos asumir que la materia no se crea ni se destruye, el ser de las cosas sencillamente no es que sea participado, es que es necesario, porque no puede no ser, no puede pasar a no ser, y no podría venir de la nada en absoluto, sino que tendría que ser siempre alguna cosa siempre distinta, siempre cambiante, pero invariablemente tendría que siempre ser, no podría o sea, no podría pasar a no ser. Entonces, creo que una hipótesis más sencilla es pensar que el ser de las cosas es necesario y punto. Y no pensar que el ser de las cosas en algún momento comenzó a existir desde la nada a partir digamos, de la participación de un ser que no solamente es un ser, sino además una persona. O sea, no solamente estamos hablando de una persona que es un acto de ser, que es una especie de acción, ¿no? Y eso se me hace contraintuitivo. Ujú. Sí, sí.
Ujú. Ok, entonces mis últimos 5 minutos de refutación. Bien, primero es el problema que me presenta System en cuanto que si nada si nada existiría, es un problema de lenguaje, es un pseudo problema, porque no es un problema real, porque no se está diciendo que el hecho de que las cosas dejen de existir, entonces habría nada, porque la nada no es, sino que solamente sabría Dios, solo Dios sería, y las cosas compuestas de esencia y ser no serían simplemente, no habría. Bien, el otro es mm, sobre la regresión causal, este problema del creation ex nihilo. Yo te digo de que como te dije anteriormente, Dios no, bueno, no te lo dije en ese debate, no te lo dije en conversaciones anteriores, no recuerdo. Dios no crea, es como que habría una esencia por ahí y luego Dios le da el acto de ser y existe, sino que Dios a partir de su acto creativo crea de forma simultánea lo que sería la esencia y el ser de la cosa que empieza a existir, ¿no? Ahora, si esta creación es ex nihilo, no podría afirmarlo ni negarlo porque justamente yo soy eternalista, ¿no? Para mí ese tipo de objeciones no me afectan porque yo considero de que el mundo es eterno. No, yo tengo esa postura todavía. La creación ex nihilo estaría en contraposición con mi postura y yo no voy a defender una creación ex nihilo, sino que defiendo de que el mundo es eterno y siendo que el mundo es eterno, aún así necesita un fundamento del cual se sostiene la existencia de las cosas. Entonces, las cosas empiezan a existir, su esencia y su ser se dan de forma simultánea a partir del acto creativo de Dios, que a partir de la participación del ser es que las cosas existen. Eh, no tendría nada más que objetar, ni más solo decir de que existen, te has pasado en defender tu argumento y me parece excelente, pero debiste aprovechar también tu minuto de refutaciones como para poder refutar mi argumento, mi argumento que puse en mis 20 minutos que hasta ahora no has tocado. Es que creo que ni Pero siquiera lo entendí, porque o sea, no me dio tiempo ni siquiera a copiarlo, básicamente. No puedo refutar claro, algo que no entiendo, definitivamente no claro. puedo refutar algo. Claro, si quieres, más adelante podemos organizar un diálogo y ya en un debate formal que estemos limitados de tiempo, sino para ir paso a paso con el argumento que expuse y ver si te convenció o no, pero eso ya sería en otro momento. En este momento ya estamos finalizando. Bien, termino con mis reflexiones, te toca, son tus últimas reputaciones. Ujú. A ver, aquí dijiste una cosa importante y voy a retomar algo además. Cuando dices que Dios es acto de ser puro, perdón, es acto puro, ¿no? Es acto puro. La cuestión es, el acto, yo lo tengo entendido como aquello que un ente es, ¿no? O sea, aquello que actualmente es. O, sí, el acto, eso. Y la potencia, bueno, pues lo que puede ser digamos, todas las posibilidades, ¿no? Lo que todavía no es. Ahora, cuando se habla de acto, hablamos de la esencia que un ente manifiesta en el momento actual. Pero al mismo tiempo estamos diciendo que, o sea, si Dios no cambia su esencia y siempre tiene la misma esencia, ¿no? Es invariante, pero al mismo tiempo estamos diciendo que Dios es el acto de ser puro. Y el acto de ser habíamos definido en un principio que es aquello, lo que el ser es aquello que es de manera indistinta entre todos los entes. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se puede manifestar una esencia que sea aquello, si la esencia es lo que identifica, lo que identifica y distingue al ente de otros entes y de otras cosas, ¿no? Y el ser es lo que es indistinto para todos los entes, o sea, que para todos los entes es lo mismo por igual. ¿Cómo es posible que en Dios se dé el acto de ser por esencia? Porque eso significaría
que en Dios, aquello que es indistinto, ¿no? de Dios respecto a todo lo que existe, es justamente lo que lo identifica y que lo hace distinto de todo lo demás. Y eso sería una contradicción, porque no puede ser que aquello que es lo mismo para todos sea lo que distinga a algo y lo haga distinto de lo demás. Eso para mí, o sea, que Dios tenga el ser por esencia, para mí es una contradicción intrínseca, porque justamente las definiciones de ser y esencia son contrarias. Y se dice que los entes son compuestos por eso mismo, para poder hacer esa distinción, ¿no? Para poder hacer la distinción entre lo que tú puedes percibir del ente, pero el ser de los entes tú no puedes percibirlo, porque si lo percibieras, o sea, y ahí está la esencia, ¿no? Si lo percibieras ya no sería el ser, porque el ser, no, en principio, no se percibe, ¿no? Lo que se percibe es la esencia. Entonces, ¿cómo puede haber una cosa que tenga el ser por esencia? Esa es una duda. Y el hecho de que me digas que el mundo es eterno, eterno significa que existe desde siempre, ¿no? Que existe desde finito en el tiempo desde menos infinito hasta más infinito. Pero luego me dices que el mundo es creado, digamos, tanto su esencia como su acto de ser, como su esencia es creado por Dios, entonces el mundo no es eterno, sino que tiene un origen a partir de la creación de Dios. Eso también me parece una contradicción, o no la entiendo, tú me dirás. Y que sea a partir de su acto creativo, o sea, que no es desde la nada absoluta, sino que Dios crea a partir de su acto creativo. ¿Podrías definir qué cosa es el acto creativo y cómo es que el acto, o sea, una acción, constituye entonces aquello que da origen al ser de las cosas, o algo así, o a la esencia de las cosas? Porque se me hace como que no entendí esa parte. O sea, había aparte de Dios una cosa que era el acto creativo y que Dios agarró eso y la convirtió en el ser y la esencia de las cosas. Bueno, entonces voy a aprovechar para introducir esta pregunta. Digamos que yo tengo la materia, ¿no? La materia podría ser infinitamente divisible o podría no serlo. En caso de no serlo, digamos que tendríamos que chocar con una especie de partícula fundamental, ¿no? Porque obviamente no puede ser otra cosa que no sea partícula, ¿no? Dado que si hay un punto en que la materia ya no se divide más infinitamente, tendríamos que chocar con una partícula indivisible, podríamos llamarle incluso átomos de Demócrito. La otra opción sería que siempre sea divisible infinitamente, ¿no? Y eso creo que entraríamos en una cadena infinita, cosa que normalmente a los tomistas no les gusta. Así que vamos a tomar la otra opción, la idea de que existen átomos o partículas fundamentales. Si existen esos átomos, y esos átomos son extremadamente pequeños, no podemos tener acceso a su esencia, ¿no? Sino que sencillamente existen, son. ¿Eso no sería el equivalente del ser de las cosas? Y cómo eso me llevaría a, por ejemplo, esas partículas serían absolutamente simples porque no podrían ser divididas en otras más pequeñas, pero serían muchísimas y serían básicamente muchas las que formarían entonces por interacciones, qué sé yo, la realidad, ¿no? O todo lo que, las cosas que los sujetos, las cosas, ¿no? Pero estaría entonces estaríamos diciendo que están formadas por esas partículas fundamentales indivisibles y absolutamente simples. ¿Cómo eso nos llevaría a Dios? ¿Cómo eso nos da la idea o nos induce en la idea de Dios, que es una persona y es una única persona, eh, como a una especie de fundamento de la realidad o algo así? No sé si me podrías explicar. ¿Qué? Sí. Ok, Ujú. bien, para eso voy a citar a Santo Tomás, justamente aquí tengo un apunte de su intelectualidad, ¿no? Que es justamente lo que quiere saber Beta. Bien, en la...
En la Suma Teológica, en la cuestión 14, artículo 1, dice, ¿no? Los seres dotados de conocimientos se diferencian de los que no lo tienen en que estos últimos no poseen más que su propia forma, mientras que los primeros alcanzan a tener además la forma de otra cosa, ya que la especie o forma de lo conocido está en lo que él conoce. De ahí que de ahí que sea manifiesto que la naturaleza del ente que no conoce es más coartada y limitada. En cambio, la del que conoce tiene mayor amplitud y extensión. Y por esto dijo el filósofo, con filósofo se refiere a Aristóteles, que el alma en cierto modo es todas las cosas. Lo que limita la forma es la materia, y por eso hemos dicho que cuanto más inmateriales sean las formas, tanto más se aproximan a una cierta infinidad. Por tanto, es evidente que la inmaterialidad de un ser es la razón de que tenga conocimiento, y a la manera como ser inmaterial es inteligente. Y por esto dice también Aristóteles que las plantas no conocen debido a su materialidad, pero el sentido es ya apto para conocer, porque recibe especies sin materia, y el entendimiento lo es mucho más, porque más está separado de la materia y menos mezclado con ella, como dice en el libro 3 del ánima. Por tanto, puesto que Dios, como hemos visto, está en la cúspide de la inmaterialidad, tiene también el grado supremo del conocimiento. O sea, tenemos entes de diferentes limitaciones, ¿no? Pues están los entes que tienen más limitación material que otros. Nosotros, los entes que tienen más limitación material, sí, solo conocen, ni siquiera conocen, solo tienen una forma y no conocen otra forma. Nosotros, que tenemos un alma, como dice Aristóteles, racional, es que podemos conocer nuestra forma y podemos conocer otras formas. Diciendo que el alma es de composición inmaterial, se encuentra menos limitada que el alma que sería de un animal no racional o de una planta. Entonces, siendo que Dios es acto puro, inmutable y por lo tanto es máximamente inmaterial, entonces él tendría el conocimiento puro de todas las cosas. Sí tengo preguntas lo que hace. ¿Cómo deducir la personalidad de la primera causa? Y luego, o sea, por el hecho de que Dios es inmaterial, conoce todo. O sea, pero no entendí cuál fue la relación que hizo ahí. Perdón, no entendí. Y cómo es que las cosas que carecen de conocimiento, de inteligencia, conocen una forma. No entendí eso tampoco. Y cuando hablas de composición material, fíjate, aquí hay una cosa muy importante. Yo aquí no te estoy a lo mejor recriminando o criticando, sencillamente a mí como ateo, cuando me dice inmaterial, lo que a mí me está diciendo es que no es material, pero no me está diciendo qué cosa es. Entonces, no creo, o sea, no se me hace difícil o sea, predicar acerca de las cosas que solo estoy diciendo qué es lo que no son, porque si solo sé qué es lo que no son, pues no puedo saber, eso no me garantiza que sepa qué es lo que sí son. Eh, y bueno, eso creo que sería todo. Y la conclusión, sí, sí, ¿verdad? No escuché nada.
Hola. Sí, no sé si estoy en el aire o no. Oye, tú me oyes. Alguien que me escuche, por favor. Ah, ya, ya. Eh, Respecto al argumento presentado por Jorge, basado en el libro del ser y la esencia de Santo Tomás de Aquino, llamado la sexta vía, ¿no? Yo creo que sencillamente el hecho de que las cosas cambien, pero siempre sean lo que, digamos que lo más asequible o lo más intuitivo es pensar que sencillamente, independientemente de que siempre cambien y sean distintas cosas, sean distintos modos de ser, el ser en sí, el ser de las cosas, es necesario. Y creo que pensar en que es necesario, pero no de por sí, sino por otro, y que en este caso que sea participado de algo más que sea el ser y que no es el ser como tal, sino una persona. Sí, o sea, que me hace pensar que es más bien un ente, creo que eso lo hace innecesario y engorroso y, o sea, y excesivamente complejo, porque, o sea, no veo por qué haya que creer que el ser, que no tenemos ninguna evidencia hasta ahora, ni ningún tipo de noción de que el ser deje de ser, el ser de las cosas deje de ser, pues tenga que ser en virtud de que está, digamos, participado por algo más, que es el ser, que es Dios, ¿no? Y que es el que tiene el ser por esencia y que es una persona y que tiene una serie de atributos personales. Dado que además de eso, bueno, el hecho de ser personal, pues implica una serie de cosas que no son deducibles del hecho de que sea el acto de ser puro. Entonces, no veo cómo es que primero no veo la necesidad de complejizar tanto una explicación metafísica de la realidad, adicionando o sea, poniendo entes adicionales para explicar la realidad, cuando es tan sencillo como decir que el ser de las cosas es necesario y punto, dado que no hay tampoco ni siquiera experiencia que indique lo contrario. Y por ende, Dios se me hace innecesario. Ujú. Bien, voy a dar mi conclusión rápida nomás porque tengo dificultades ahorita para continuar con el debate. Bien, haciendo un repaso a la argumentación que di, ¿no? A partir de la formulación. Observamos en el mundo entes que son compuestos de ser y esencia. Se demostró, creo yo, en los pilares. La esencia de un ente no puede ser la causa del ser del ente. Se demostró en el primer pilar a partir de las contingencias, ¿no? Dado que hay una distinción real entre la esencia y el ser del ente, entonces el ser del ente es causado. Se demostró en el segundo pilar a partir de las causalidades que pueden ser intrínsecas o extrínsecas. Es imposible ir al infinito en la serie de causas per se de entes compuestos de ser y esencia. Se demostró en el tercer pilar a partir de una serie causal per se que no puede ser, que no puede tener una relación infinita. Por lo tanto, existe un ser que posee el ser por esencia y causa el ser de los demás entes. Y la última que sería a este ser por esencia lo llamamos ser puro subsistente. Y conclusión, este ser puro subsistente es Dios. Se dedujo a partir de los atributos a los cuales llegamos a partir del ser puro subsistente. Sobre el argumento de System, como se dedicó
para dar varias vías de las cuales no pudo, no vi que se haya desarrollado completamente ninguna. Yo creo que mis objeciones fueron suficientes en tanto en tanto poner a la materia, en primer lugar, eterna como primer motor inmóvil, no es concluyente porque justamente la materia puede ser eterna, pero es mutable, por lo tanto tiene potencialidades y no es exacto puro. Y luego creo que he respondido a la mayoría, no a todas, porque ha habido problemas de entendimiento ahí, de sus objeciones a partir de mi respuesta. Y bueno, el debate estuvo bueno, interesante, aprendí bastante, espero que también se haya aprendido bastante de mí, porque ya saben que todo esto es más para aprender y, y poder ser, como se dice la palabra, recíproco en cuanto a la enseñanza de los conocimientos que nosotros plasmamos, ¿no? En este tipo de actividades. Gracias por tu participación, Siste. Gracias por aceptar la invitación también. Gracias, K, por moderar. Gracias a todos los presentes que estuvieron viendo el debate. Y bueno, sería todo en conclusión. Y a mí me gustaría tener un postdebate contigo personal, no necesariamente mediático, porque igual tú sabes que, bueno, llevamos haciéndolo mucho tiempo también, ¿no? En esta historia. Pero sí, ya, sí, si quisiera seguir discutiendo estos temas contigo, para ver si yo entiendo bien. Y más que nada me gustaría entender qué es lo que te hace pensar que lo que para mí no es evidente y ni necesario, te hace pensar a ti algo completamente diferente, ¿no? Más que nada me interesa saber por qué crees lo que crees, como dice el Rosarín. Listo, sí, sí podemos organizar una conversación en privado, pero ya ahorita ya tengo que irme porque ya vino mi hijita, entonces tengo que estar con familia. A debatir conmigo. Acá, ¿se me escucha o no? Ahorita. Nadie me escucha, hermano. Sí, sí, sí. Ujú.